¿Pero qué? Queridos Timmy Movie, tengo que encontrar el peso, la masa, el volumen y la densidad de algunas cosas aquí en mi casa. Ayúdenme. Firma Super Betty. Claro, primero necesitamos un objeto. ¿Qué tal ese cubo que tardé un mes entero en resolver? La masa es la cantidad de materia de un objeto, independientemente de cuánto espacio ocupe o las fuerzas que actúen sobre él. Materia es solo un término científico que significa cosas. Si pesamos esta cosa en una balanza, veremos que pesa cerca de 360 gramos. El peso es la fuerza de gravedad que se ejerce sobre la masa de un objeto. Yo peso 54.5 kilogramos en la Tierra, pero solo pesaría 9 kilogramos en la Luna. Eso se debe a que la gravedad en la Luna tiene una sexta parte de la fuerza que tiene en la Tierra. El cubo pesaría 360 entre 6, 60 gramos. Así pues, el peso de un objeto puede cambiar dependiendo de la gravedad, pero su masa seguirá siendo la misma. Hay la misma cantidad de time en la Luna que en la Tierra. No puedo respirar. No hay aire. El volumen de un objeto es el espacio que ocupa. El volumen tampoco es constante. El volumen de un vaso de agua puede cambiar si la congelas o la hierves para que se convierta en gas. Pero siempre habrá el mismo número de partículas de agua. Cuando se trata de un objeto rectangular o cuadrado, como un cubo, es fácil encontrar el volumen. Mides la longitud, la anchura y la altura y las multiplicas. 8 centímetros por 8 centímetros por 8 centímetros es igual a 512 centímetros cúbicos. Con un objeto irregular como una piedra es un poco más difícil. La materia desplazará el líquido. Esa es una manera elegante de decir que ocupa espacio. Si mides la cantidad de líquido que el objeto desplazó, habrás encontrado el volumen del objeto. La densidad mide lo apretados que están los átomos. Una barra de jabón es más densa que una hogaza de pan y un líquido almibarado como la miel es más denso que el agua. La densidad de un objeto se calcula dividiendo su masa entre su volumen. Así, la densidad del cubo es de 360 gramos entre 512 centímetros cúbicos es igual a cerca de 0.7 gramos por centímetro cúbico. Solo para que lo sepas. Así que esos son la masa, el peso, el volumen y la densidad. ¿Qué? ¿Cómo? Le despegaste las etiquetas, ¿no? Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy, a través de ejercicios, aprenderemos a calcular el volumen de un cubo si sus lados miden 2 centímetros. El dato que tienes es lado igual a 2 centímetros y debes calcular el volumen. La fórmula para calcular el volumen de un cubo es volumen es igual al lado elevado al cubo. Solo debes sustituir el valor del lado. Volumen es igual a 2 centímetros y lo elevarás al cubo. Al hacer el cálculo obtienes que el volumen es igual a 8 centímetros cúbicos. Es muy sencillo. Para un prisma de 3 centímetros de ancho, 2 centímetros de profundidad y 4 centímetros de altura, calcular su volumen. Los datos que tienes son ancho igual a 3 centímetros, lo denotaremos con la letra A. Profundidad, 2 centímetros, lo denotaremos con la letra B. Altura, 4 centímetros, lo denotaremos con la letra H. Y debes calcular el volumen. La fórmula que emplearemos para calcular el volumen del prisma es volumen es igual a ancho por profundidad por altura. Sustituimos los valores. Volumen es igual al ancho 3 centímetros por la profundidad 2 centímetros por la altura 4 centímetros. Y al hacer el cálculo obtenemos que el volumen es igual a 24 centímetros cúbicos. Recordemos que siempre debemos multiplicar las unidades. Centímetro por centímetro por centímetro es igual a centímetro cúbico. Un cilindro tiene 1,5 centímetros de radio y 3 centímetros de altura. ¿Qué volumen ocupa? Los datos que tienes son
radio 1,5 centímetros, altura 3 centímetros. También necesitarás el valor de pi, que es igual a 3,14. Debes calcular el volumen. La fórmula para calcular el volumen de un cilindro es: volumen es igual a pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. Sustituimos los valores. Pi 3,14 por el radio, que es 1,5 centímetros, lo elevaremos al cuadrado, por 3 centímetros, que sería la altura. Al hacer el cálculo obtenemos que el volumen es 21,20 centímetros cúbicos. ¿Qué volumen ocupa una esfera de 2,2 centímetros de radio? Los datos. El radio de la esfera es 2,2 centímetros. Pi equivale a 3,14 y debes calcular el volumen. La fórmula que se utiliza para calcular el volumen de una esfera es: volumen es igual a 4/3 por pi por r elevado al cubo. Sustituimos los valores. 4/3 por pi, que es 3,14, por el radio, que es 2,2 centímetros, elevados al cubo. Al hacer el cálculo obtienes que el volumen de la esfera es de 44,58 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de un cono de 4 centímetros de radio y 7 centímetros de altura? Nuestros datos son: radio 4 centímetros, altura 7 centímetros. Recordemos que el valor de pi es de 3,14. Debes calcular el volumen. La fórmula que se utiliza para calcular el volumen de un cono es: volumen es igual a pi por el radio elevado al cuadrado por la altura, todo esto dividido entre 3. Sustituimos nuestros valores. Pi 3,14 por el radio, que es 4 centímetros, elevado al cuadrado, por la altura de 7 centímetros, y el resultado lo dividimos entre 3. Y obtenemos que el volumen es igual a 117,23 centímetros cúbicos. Los lados de la base cuadrada de una pirámide son iguales y miden 3 centímetros. Si su altura es de 7 centímetros, ¿cuál es su volumen? Veamos nuestros datos. Nos dicen que los lados de la base son iguales, es decir, el ancho y la profundidad A y B son iguales, y mide cada uno 3 centímetros. La altura H es igual a 7 centímetros y debes calcular el volumen. La fórmula que utilizas para este tipo de pirámides es: volumen es igual a ancho por profundidad por altura entre 3. Sustituimos los valores. 3 centímetros por 3 centímetros por 6 centímetros, que corresponde al ancho, a la profundidad y a la altura respectivamente. Todo esto dividido entre 3. Al hacer el cálculo obtenemos que el volumen de la pirámide de base cuadrada es de 18 centímetros cúbicos. Tenemos un cilindro de 3,5 centímetros de radio y 6,2 centímetros de altura, y un cono de 4 centímetros de radio y 6,5 centímetros de altura, cual ocupa un volumen mayor. Debemos hacer el cálculo de volumen para cada uno de nuestros sólidos. Comencemos con el cilindro. Como ya sabemos, para calcular el volumen de un cilindro utilizamos la fórmula: volumen es igual a pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. Solo debemos sustituir los valores. Volumen es igual a pi, que es 3,14, por el radio, que es 3,5 centímetros, elevado al cuadrado, por la altura, que es 6,2 centímetros. Al hacer el cálculo, obtenemos que el volumen es igual a 238,48 centímetros cúbicos. Ahora hagamos el cálculo para el cono. Como vimos anteriormente, la fórmula para calcular el volumen del cono es: volumen es igual a pi por el radio elevado al cuadrado por la altura dividido entre 3. Sustituimos los valores. Pi 3,14 por el radio, que es 4 centímetros, elevado al cuadrado, por la altura, que es 6,5 centímetros, y todo esto lo dividimos entre 3.
y al hacer el cálculo tenemos que el volumen del cono es 108,85 centímetros cúbicos. Entonces, al compararlos, observamos que el cilindro ocupa un volumen mayor.